Bueno chicos, aquí estamos listos para aprender a jugar a Twilight Imperium cuarta edición, que estáis viendo que en mesa es un mastodonte. No os asustéis porque es verdad que tiene una preparación bastante larga, pero después el juego se hace bastante corto en cuanto a sensación, no en cuanto a duración, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues una vez hayáis decidido cuántos jugadores vais a ser, tenéis que establecer lo que es la zona de juego, que es mediante las losetillas, y mi consejo es que os vayáis al final del manual, donde hay un pequeño... bueno, hay cuatro gráficos, 4 imágenes, que nos indican cómo hacer un setup medianamente equitativo entre los jugadores. ¿Por qué? Pues porque podéis hacerlo al azar, pero si lo hacéis al azar, cabe la posibilidad de que un jugador que tal vez no sepa jugar del todo bien al juego, le toque en la zona peor y por tanto se coma los mocos durante... pues 4, 5, 6 horas de partida. Eso no hace mucha gracia, la verdad, y no puede hacer nada y al final va a pensar que el juego es peor de lo que es. El juego está muy bien. Hacedlo así, ¿vale? Lo otro que quería comentaros, que no os enseñé en el unboxing al final, es que, por ejemplo, para colocar, aquí nos están diciendo la loseta 21, pues si nos vamos a la loseta 21, el número está aquí. A ver si se llega a enfocar. ¿Veis? Lo siguiente que hay que hacer es darle la ficha de portavoz, que es básicamente el jugador inicial, a un jugador. Esto lo hacéis al azar y esta ficha, pues lo que os digo, lo que hace es básicamente ser el jugador inicial en determinados puntos de la partida y además también sirve para cuando hay una serie de votaciones y hay empate, este es el jugador que desempata. Después cada jugador tendrá que coger una facción, son varias facciones. Así que mi consejo, sobre todo al principio, cuando os estáis familiarizando con el juego, es que cojáis siempre la misma para que vayáis aprendiendo la mecánica del juego y una vez la controléis, pues ya sí podéis coger al azar las facciones porque es más divertido adaptarse un poco a la facción. ¿Qué cambia una facción de otra? ¿El color? ¿Las ilustraciones? No. Bueno, sí, el color y las ilustraciones cambiarán, pero lo que cambia de una facción a otra realmente a nivel mecánico es la forma en la que rompen las reglas de alguna manera. Por ejemplo, hay una facción en el juego, o sea, en general las facciones pueden ir evolucionando las naves, pueden ir investigando tecnologías que le van a ir sirviendo para que la partida sea más fácil o esté un poquito más favorable hacia ello. Y hay una facción que no puede investigar ni evolucionar naves ni nada, simplemente ¿va a conseguir esas tecnologías? Sí, pero no investigando, sino cuando combate y consigue destrozar a un enemigo, pues entonces puede chuparle alguna de las tecnologías que tiene, ya sea de este tipo o de las que tiene en cuanto a naves, por poneros un ejemplo, ¿vale? Lo que haríamos sería, nos vendríamos a esta zona de atrás y nos dice las tecnologías iniciales con las que empieza esa facción y las unidades iniciales. Las unidades iniciales siempre las vamos a poner en el planeta inicial. Nosotros estamos en esta zona, luego todas las tropas van a venir aquí. Por cierto, la reserva del juego siempre es lo que está fuera del juego. Todas las fichas, todas las unidades que tenemos, las ponemos en un montón, medianamente ordenadas para hacer las cosas más rápido. Y eso es la reserva. Si en el juego, durante la partida, te matan a alguien, la mandas a la reserva. Es decir, que a lo largo del juego te puedes matar una unidad y con el tiempo la puedes volver a recuperar. No es como en otros juegos que se elimina directamente. Después cada jugador va a coger un tablerito de estos donde hay una pequeña guía de referencia rápida para lo que es la partida y donde está el meollo realmente de la partida. Tenemos que poner 3 fichas en táctica, 3 fichas en flota y 2 fichas en estrategia. Las fichas de táctica lo que nos va a permitir es ir haciendo acciones durante lo que es una ronda de juego. Mientras tengamos ficha de táctica vamos a poder seguir haciendo cosas, ¿vale? Una cosa por ficha de táctica. La ficha de flota lo que hace es decirnos cuántas naves podemos tener en un hexágono como máximo. Es decir, si en algún momento en un hexágono tenemos 4... bueno, imaginaos que esto estuviese así. Me cago en la leche. Si en algún momento en un hexágono tenemos 4 naves y por lo que sea esto desaparece de aquí, pues nos están diciendo que el límite en los hexágonos es de 3. Esa cuarta nave que tenemos que eliminarla. De nuevo, iría aquí a los refuerzos. Y la estrategia es simplemente para meterse en el turno de otros jugadores. ¿Por qué? Pues porque en este juego vamos a poder hacer acciones en el turno de los demás. Con lo cual
digamos que se hace bastante rápido, bastante ameno, una ronda de juego completa para todos los jugadores. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del juego? Pues esto es un juego competitivo y se basa en esto que estamos viendo aquí. Eso es un tras de victoria, ¿vale? Hay dos formas de finalizar el juego. En el momento en el que un jugador alcance la posición 10 en los puntos de victoria, ahí se detiene y no hay más tutía. Ese jugador será el ganador. Da igual lo que hayan hecho el resto, ¿vale? Otra posibilidad es que a lo largo del juego vamos a ir descubriendo estas cartas que son cartas de puntos de victoria públicas. Vamos a empezar descubriendo las cartas de nivel 1. Cuando terminemos con las de nivel 1 vamos a empezar con las de nivel 2 y en el momento en el que haya que levantar una nueva carta de estas de objetivo y no haya cartas aquí, que son 5 y 5, pues 10 cartas, ahí se termina la partida una vez se termine la ronda. Y en ese caso, el jugador que esté más elevado en el tras de victoria será el ganador, y si no, el jugador que por orden de turno estuviese más cercano del inicial. Porque puede haber un empate, que dos jugadores tengan la misma puntuación, pues el jugador que esté más cercano al inicio, ese será el jugador ganador. A todo esto, cercano a este grupito, tenemos el grupo de cartas de objetivo ocultas, que son particulares para los jugadores. Estas cartas se van a repartir al principio 2 a cada jugador, y de esas 2 el jugador tendrá que elegir una. El manual realmente te dice que solo se reparte una y se la come con papa. Pero para hacer un juego más justo, porque claro, depende un montón de dónde haya salido, de qué planetas tenga alrededor y tal, pues te puede interesar o no realmente, o sea, te va a ser más fácil o no cumplir la misión que te están pidiendo. Entonces se reparten 2 cartas inicialmente, eliges una y la otra la mandas al descarte. Una ronda de juego consiste en que todos los jugadores hagan fase de estrategia, fase de acción, fase de estado y fase de consejo galáctico. Ojo, esta última fase, la fase de consejo galáctico, solo se hace a partir de que algún jugador consiga controlar el planeta central, que es Mecatol Rex. En ese momento se activa esa última fase. Mientras ese planeta no esté, esa última fase no existe, luego estaríamos trabajando con tres fases. Y vamos a comenzar con la fase de estrategia. En la fase de estrategia tenemos que coger estos cartones que el juego llama cartas, que están numerados del 1 al 8 y básicamente contienen unas acciones especiales. Después os explico cada cartita, cada cartón, qué es lo que hace, ¿vale? Pero bueno, esto se va a extender en mesa y tendremos que elegir una. La única condición que impone el juego es que en el momento de resolver las acciones, siempre tenemos que resolver las cartas estas que tengamos en mano. Es obligatorio. Lo demás podemos hacerlo o no, pero esto hay que hacerlo. Hemos extendido las cartas de estrategia y empezando por el jugador que hace de portavoz, empieza eligiendo una de esas cartas, la que le dé la gana, la que le venga mejor, ¿vale? Pongamos que, por ejemplo, trincamos esta. El siguiente jugador, dependiendo de si jugáis en sentido horario o antihorario, esto, o sea, el juego tiene su direccionalidad, pero al final yo siempre lo adapto a mi grupo y yo siempre juego en sentido horario. Pero si jugáis en sentido antihorario, ya os digo que no hay ningún problema. Entonces, el siguiente jugador elige otra carta, da igual qué número sea, por ejemplo, esta. Y de hecho, vamos a hacer una pequeña cosita para que veáis un temita. Imaginemos que el 1 no lo hemos cogido. Y el siguiente jugador cogerá esta. A las cartas que se han quedado aquí, para favorecer que en la siguiente ronda se cojan, se les va a poner un productito, ¿vale? Esto más adelante veremos, esta caja dorada, veremos para qué sirve. Lo ponemos, uno en cada, y se quedan ahí. Pasamos así a la fase de acción. Y en esta fase de acción, ¿quién es el jugador inicial? Pues tendríamos que mirar los numeritos de las tarjetas. De manera que yo inicialmente he sido el jugador inicial. Pero ahora, debido a estas cartas, el jugador inicial será este, después será el siguiente en numeración, que es este, y por último seré yo. A ver, en este escenario es una tontería coger esta carta, y más adelante lo veréis por qué, pero simplemente era por forzar una cosa y que vieseis que esto cambia el orden de turno, ¿vale? ¿Y cómo se resuelve esa fase de acción? Pues básicamente empezando por el jugador que tiene la carta de estrategia con el número inferior y siguiendo el orden de esos números, cada jugador irá resolviendo una acción, así hasta que un jugador decida que no quiere hacer más acciones o no puede hacer más acciones y pasa. En ese momento ese jugador, o sea, imaginaos, hace acción, 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 pasa.
hace acción, acción, pasa y yo puedo seguir haciendo acciones, ¿vale? Pero este jugador, como ha pasado, ya no se cuenta y este jugador, como ha pasado, ya no se cuenta. Bueno, entonces, ¿qué acciones hay disponibles a elegir? Pues tenemos la acción estratégica, la táctica y la de componentes. La acción estratégica es básicamente resolver las cartas estas. La acción táctica es, como su nombre indica, resolver una acción cogiendo un tokencito de aquí y haciendo todo lo que pone aquí la acción táctica. Es una cosa bastante más sencilla de lo que parece. Y la acción de componente son acciones que vamos a poder conseguir mediante las cartas de acción. Estas las vamos a robar al final de la ronda, de manera que en la primera fase no lo vais a hacer, pero después sí. Y básicamente nos dice, por ejemplo, o sea, la carta tiene que poner la palabra acción. Si no tiene esa palabra, no podéis hacer esa acción de componente. Esta dice, descarte una ley del juego. Pues hace ese efecto, sí se puede hacer. Usar las cartas estas o las cartas de estrategia no implica perder acciones de esta zona, con lo cual, en cierta manera, estás ganando tiempo. Respecto a las cartas de estrategia, pues básicamente todas tienen una capacidad principal y una capacidad secundaria. La capacidad principal es la que resuelve el jugador que la tiene en mano y por tanto la activa. La capacidad secundaria es una cosa que, bueno, son acciones que van a realizar el resto de jugadores y es lo que permite que el resto de jugadores en el turno de los demás no se coman los mocos y estén entretenidos. Bueno, en este caso, en el liderazgo, la capacidad principal nos dice gana 3 fichas de mando. Las fichas de mando, ¿qué es lo que son? Pues son los triangulitos estos que, ¿para qué servían? Pues para ganar acciones, si lo ponemos aquí, para ganar capacidad de flota dentro de un hexágono, si lo ponemos aquí, o para poder meternos en el turno de otros jugadores, si lo ponemos aquí. La segunda capacidad que tiene esa principal es gastar cualquier cantidad de influencia para ganar una ficha de mando por cada 3 de influencia gastada. Esto básicamente se traduce en que conforme vayamos conquistando planetas nos vamos a ir quedando con sus cartas. O sea, imaginamos que hemos venido hasta aquí, hemos aterrizado en estos 2 planetas, nos quedamos con sus cartas. Y cada planeta tiene unos elementos, bueno, unos iconos en amarillo, no sé si lo llegáis a ver, que son productos que nos sirven para fabricar cosas, básicamente naves y demás. Y esto que es justamente lo que especifica la carta esta, la influencia. De manera que aquí tendríamos 4 de influencia. Dice, gasta cualquier cantidad de influencia para ganar una ficha de mando por cada 3. Es decir, si gastamos estos 3, pues estaríamos ganando una ficha de mando. La ficha de mando es la que os he dicho que vamos a colocar aquí, el triangulito. Eso sí, cuando usemos un planeta, ya sea en el ámbito de producir algo o como influencia, lo tenemos que voltear como que se ha agotado. Por cierto, también los planetas, aparte de tener estos 2 iconos, algunos tienen esto que nos van a servir para investigar y evolucionar cosas. Más adelante lo vemos. Una vez resuelta la capacidad principal, empezando por el siguiente jugador en orden horario o antihorario, según esté jugando. Aquí no seguimos el orden de las cartas de estrategia ni el del portavoz, sino yo en este caso soy el jugador inicial, pues hacia izquierda o hacia derecha, resolvemos esta segunda capacidad secundaria. Y es opcional, no hay que hacerla sí o sí. Dice, gasta cualquier cantidad de influencia para ganar una ficha de mando por cada 3 de influencia gastada, de manera que el resto de jugadores podrán gastar influencia generada por sus planetas para conseguir fichas de mando que, os repito, le dan posibilidad de hacer más acciones o tener más tropas o demás y demás. Una vez resuelta la carta de estrategia, en todos los casos se voltea. Aquí tenemos la diplomacia, a ver si enfoca. Cabrito. Ahí estamos. La capacidad principal nos dice, elige un sistema que no sea Mecatol Rex. Mecatol Rex es este central, ahí, este central, ¿vale? Que, por cierto, no os lo he dicho y antes de que se me olvide, en el momento en el que lo conquistéis, el primer jugador que entre y conquiste se lleva esto, que básicamente es un punto de victoria. Si enfoca, me cago en la leche como está hoy la cámara, ¿no? Pues ganaría un punto de victoria y esto es eterno.
No se puede perder, aunque pierda el planeta se lo va a quedar. De manera que es básicamente de las primeras cosas que vais a hacer, es una carrera contrarreloj para llegar a este punto central. Bueno, pues eso, dice, elige un sistema que no sea Mechatol Rex y que contenga un planeta controlado por ti. Todos los demás jugadores cogen una ficha de mando de sus refuerzos y la colocan en el sistema elegido. Luego prepara todos los planetas agotados que controles en ese sistema. ¿Esto qué es lo que hace? Pues básicamente las fichas de mando, como os he dicho, son esto. Los refuerzos son las fichas de mando que tenemos fuera del panel de acción, por así decirlo, ¿vale? Entonces, imaginemos que otro jugador, o sea, que esto no fuese mío, y tenemos la obligación de poner el token aquí. Al poner el token aquí quiere decir que no podemos atacar ese planeta. Es una forma de evitar pues conflictos armados con otros jugadores. Y aparte, como os he dicho antes, habíamos activado el planeta este, Centauri, que es justo este, es de ese sector, por lo tanto, lo reactivamos. Eso es lo que nos permite la carta. Tenemos una capacidad secundaria, que esto, o sea, una vez hemos resuelto nosotros como jugador activo la capacidad principal, el resto de jugadores de a izquierda o derecha, según el orden que llevéis vosotros, pues podrá gastar una ficha de su reserva de estrategia para preparar hasta 2 planetas agotados que controle. Esto básicamente es que gastando una ficha de las que tengamos en la zona de estrategia, la colocamos en un hexágono que esté controlado por nosotros, y si tenemos un planeta que está agotado, pues lo reactivamos. Si es un sector, un hexágono con 2 planetas, pues podemos reactivar los 2. Esto obviamente se queda en la zona. Y lo de siempre, está usada, pues volteamos. Otra carta es la de política, que nos dice la capacidad principal, elige a un jugador que no sea el portavoz y ese jugador gana el indicador de portavoz. Esta carta puede haberla jugado ese, puede haberla jugado ese o puede haberla jugado yo. De cualquier manera, el portavoz no puedo ser yo, tendría que pasar a uno de los otros 2 jugadores. Si lo hubiese lanzado ese, pues obviamente no se puede autoelegir él, ¿no? Elige un jugador que no sea el portavoz. Bueno, sí se puede elegir él. Lo que pasa es que técnicamente si es un jugador casi habría que dárselo a otro. Pero bueno, esto ya es las reglitas que hagáis en vuestra casa. ¿Tendría sentido que fuese él o no? En parte sí. Hay corrupción por ahí, ¿no? Robas 2 cartas de acción. Las cartas de acción son estas, que os recuerdo que nos van a ayudar en combates, nos van a permitir tener acciones extras sin necesidad de gastar aquí, con lo cual nos van a dar un poco de tiempo para, bueno, yo que sé, hay momentos determinados de la partida donde queremos ir ganando tiempo para conseguir acciones a través de la incursión en las capacidades de acciones de otros jugadores. Y lo último dice, mira las 2 primeras cartas de Consejo Galáctico del mazo. Coloca cada carta en la parte superior o en la parte inferior del mazo en el orden que prefieras. Esto es básicamente esto. Estas cartas sirven para... Al final de la ronda, os dije que existía una ronda, una fase 4, solo se activa en el momento en el que esto esté, de manera que robaríamos 2 cartas, las miramos y según nos guste las ponemos encima o debajo del mazo. Si la ponemos encima van a salir, si la ponemos debajo pues no. Hemos resuelto nuestra capacidad principal, así que pasamos a la secundaria y a ver si enfoca. Y dice, gasta una ficha de tu reserva de estrategia para robar 2 cartas de acción. Voy a subir esto un poquito más para arriba porque constantemente estamos usando la reserva de estrategia, el triangulito este de aquí abajo. Gasta una ficha de la reserva para robar 2 cartas de acción, es decir, gastándola, pasándola a lo que son la zona de refuerzos, podríamos robar 2 cartas de acción. No está mal tampoco. Una vez usada, o sea, todos los jugadores pueden hacer esa acción si quieren. Me cago en la leche, el cable está haciendo acto de presencia, un momento, ahora lo quito. Agotadas estas acciones, se ponen boca abajo. Construcción. Esta es una carta que a mí me encanta. Dice, coloca un SDP o bien un puerto espacial en un planeta. Primera acción. Esto, un SDP es eso, que lo que hace es que cuando un enemigo entra en una zona con un cañón de estos, pues sufre un daño. Y además, si quiere aterrizar con tropas dentro de un planeta ubicado en ese hexágono, también va a ser atacado. Si lo tenéis evolucionado, si no, no. Y un puerto espacial. El puerto espacial es la coronita, o sea, el SDP es esto, ¿vale? Y la coronita es el puerto espacial. La coronita o el puerto espacial lo que hace
es básicamente producir el resto de unidades del juego, con lo cual, no, vamos, el resto de unidades, unidades, no estructuras. Esto, o sea, el cañón y el puerto son estructuras, eso solamente se puede construir mediante la carta de construcción. O sea, lo ponemos en un planeta que controlemos y pasamos a la segunda y nos dice construye un SDP en un planeta que controles. Es decir, esta carta nos permite construir 2 cañones en un planeta que controlemos, teniendo en cuenta que por planeta solo caben 2 cañones como máximo y un puerto espacial, ¿vale? O un cañón y un puerto. Es ya cuestión de lo que nos interese. Siempre recordemos que el puerto es lo que produce, es decir, que si podemos poner un puerto por aquí, en el momento en el que produzcamos podemos producir aquí o ahí, cuando podamos producir siguiendo las condiciones. Pasamos a lo segundo, que es la capacidad que pueden resolver el resto de jugadores, y nos dice capacidad secundaria. Coge una ficha de tu reserva de estrategia y la colocas en cualquier sistema. Puedes colocar un puerto espacial o bien un SDP en un planeta que controles en ese sistema. Es decir, de estrategia, por eso os digo que nos viene bien tener acciones puestas, bueno, que nos permitan meternos en el turno de otros jugadores. Y si tuviésemos, por ejemplo, este planeta controlado, pues ahí podríamos poner un puerto espacial o un SDP, sin pagar los recursos. Se ha usado esta acción, por lo tanto, volteamos. Comercio, capacidad principal, la que hace el jugador. Ganas 3 mercancías. Y las mercancías lo que sirven es para fabricar componentes de esto. ¿Por qué? Pues porque, a ver un momento, las mercancías vienen aquí en el tablero este, ¿vale? No sé si os fijáis que cada mierdecita de esto tiene un coste. Eso es lo que tenemos que pagar. ¿Y cómo se paga? Pues generalmente usando los iconitos amarillos de cada planeta. Si queremos producir, por ejemplo, una nave insignia, nos cuesta 8, por lo tanto tendremos que reunir 8. Tenemos 5, 6, 7, no llegaríamos, pero tenemos mercancía, pues ya con 5, 6, 7, 8, ya tenemos 8. Ya podríamos construir una nave insignia en un planeta en el que tengamos un puerto espacial. Ojo, siempre que no superemos la cantidad de naves que nos permite nuestra flota en un hexágono. Las naves, para que no os entre dudas, son todas las que tienen capacidad de movimiento. Este no se puede construir, pero creo que también se puede mover. Se podrá construir más adelante, ¿vale? Ahí nos está diciendo que si lo investigamos. Este también es una nave, esto también, esto también, esto también. El caza de momento no. Es decir, que todas las unidades que no tienen movimiento se considera que no entran dentro del límite de la flota. También nos pone que repongamos las exportaciones. Las exportaciones son básicamente, si nos venimos al tablero de la facción, esto. Y cada facción tiene un límite distinto. Las exportaciones las pondríamos aquí y punto pelota. Estas exportaciones sirven para que cuando hagamos comercio con otro jugador, esto es de forma oral, por así decirlo, no hay ninguna acción que te permita hacerlo ni nada, tienes que estar adyacente. Por ejemplo, si esta facción está adyacente a mí, podemos hacer comercio entre los dos. Y ese comercio puede ser simplemente que yo cambio mis exportaciones por las suyas y él las cambia por mí. De manera que estas exportaciones mías irían a su tablero en forma de mercancía de esta manera y sus exportaciones irían a mi tablero en forma de mercancía de esta manera. Con lo cual, por cierto, no os lo he dicho, pero en cuanto a mercancía no hay límite de mercancía que podamos tener. También hay otra cosilla que no os he comentado, y es que los únicos elementos de unidades que no tienen límite en este juego son los cazas y las tropas de infantería. En ambos casos tenemos el mismo tipo de unidad. Esto que representa una y esta que representa 3. Por eso tienen 3 rayitas. Y por último, como capacidad principal nos dice elige cualquier cantidad de jugadores excluyéndote a ti, y esos jugadores elegidos utilizan la capacidad secundaria de esta carta de estrategia sin gastar una ficha de mando. O sea, una vez hecho esto, decidimos si queremos elegir a alguien. Pues claro, al elegir a alguien estás favoreciendo que se alíe en cierta manera contigo y le dé un poco más de cosilla a atacarte, con lo cual al final en cierta manera se tiende a usar esta capacidad, ¿vale? Bueno,
las primeras partidas a lo mejor os quedáis pillados, pero poquito a poco las usaréis. Capacidad secundaria nos dice, gasta una ficha de reserva de estrategia para reponer tus exportaciones de estrategia. Si hemos elegido a un jugador, ese jugador no tendrá que gastar fichas, de manera que repondrá automáticamente las exportaciones de forma gratuita. Una vez usado el comercio, se voltea. Pasamos a la guerra, que dice, retira del tablero una de tus fichas de mando y luego ganas una ficha de mando. Es decir, si hemos activado un planeta, la retiramos y la podemos colocar en nuestro tablero de acciones, pues como táctica, como flota o como estrategia. Si la colocáis como flota, básicamente es girarla y ya está. Y te dice, redistribuye cualquier cantidad de fichas de mando que tengas en tu hoja de mando. Es decir, si aquí tenemos 2 aquí, 1 aquí y 20 aquí, pues a lo mejor nos interesa sacar de aquí unas cuantas y repartirlas entre flota y táctica. ¿Entendéis, no? La capacidad secundaria, en este caso, dice, gana una ficha de tu reserva de estrategia para utilizar la capacidad de producción de un puerto espacial que tengas en tu sistema de origen. Esto sencillamente es coger un toque de aquí y básicamente con eso estamos activando la posibilidad de que el puerto de nuestro planeta de origen, que es importante no perderlo porque si no esta carta de estrategia no podríamos hacerla, pueda producir según la cantidad de mercancías que tengamos, el límite de flota que tengamos y la mercancía que tengamos posible de acumular entre planetas. Deciros una cosa, y es que un puerto que está, por ejemplo, aquí en este planeta, no requiere solamente, o sea, no es necesario que use su mercancía, sino que puede usar la mercancía de otros planetas que tengamos en nuestra mano. Es un tema importante porque a lo mejor os genera un poco de dudas lógicas en cierta manera, pero este juego está hecho así. Carta usada, pues carta volteada. La tecnología nos dice, capacidad principal, investiga una tecnología y gasta 6 recursos para investigar otra tecnología. Esto, el primero, quiere decir que investigamos una tecnología de gratis y la segunda, bueno, de gratis entre comillas, siempre que podamos aportar lo que nos está pidiendo, y la segunda, pues tenemos que aportar lo que nos está pidiendo la tecnología más 6 recursos. Recursos, pues son mercancías o los amarillitos de los distintos planetas, siempre y cuando no esté agotado. Entonces, de tecnología tenemos tecnología genérica, que son, pues nos van a ayudar en combate, a la hora de producir que nos cueste menos y cosas así. Tenemos tecnología de navecitas o estructuras y tecnologías de facción. Cada facción pues tiene un par de tecnologías suyas. Si cogemos la evolución de naves, básicamente, pues lo que haríamos es que, por ejemplo, si pillamos si pillamos el destructor, lo que haríamos sería subir al destructor a nivel 2, que lo que estáis viendo es que aplica 1 más de combate. O sea, tiene más posibilidad de alcanzar el combate. Esto ya es cosa vuestra. En este caso nos están diciendo que para aplicar esta carta necesitamos 2 de componente rojo. Es decir, si en nuestro mazo de tecnologías investigadas no acumulamos puntitos rojos, en este caso tenemos 1 rojo y 1 verde, si no acumulamos 2 puntitos rojos, esta tecnología no se puede investigar. Y, o sea, eso sería mezclando. Los puntitos estos rojos, verdes, azules y amarillos los vamos a conseguir mezclando lo que tengamos en las tecnologías y lo que tengamos en las cartas. Es decir, tenemos ahora mismo 1 azul por ese planeta, 1 verde y 1 rojo. ¿Cómo conseguimos un segundo punto rojo? Esto fue una cosa que tardé un rato en enterarme en mi partida, pero es facilito. Pues nos venimos a las cartas de tecnología y hay algunas que son las de nivel más bajo, que son gratis. Por ejemplo, esta, si la queremos aplicar, no nos cuesta nada. Y cuando la tengamos nos va a suponer un punto azul. En el caso de que queramos puntos rojos, pues esta carta nos está pidiendo un punto rojo y después nos va a dar un punto rojo. De manera que si ahora la estudiamos y como segunda acción gastamos 6 recursos, pues podríamos, como segunda acción, generar esta carta que nos está pidiendo 2 puntos rojos y ya tenemos 2 puntos rojos en nuestro haber. Esto se plantaría encima del tablero
Y a partir de ahora esa nave estaría evolucionada. Por cierto, ¿qué naves podemos evolucionar? Siempre las que pongan mejoras. No sé si hay una carta que puedas poner encima de otra carta de estas de nave, pero en caso de que se pudiera, aquí en la zona de la derecha existiría ese cartelito que pusiera mejoras. Y como capacidad secundaria nos dice que el resto de jugadores podrán gastar una ficha de su reserva de estrategia y 4 recursos para investigar una tecnología. Lo mismo que nosotros hemos hecho como segunda acción pagada, pues ellos podrán hacer para generar... Bueno, no olvidéis, pagáis una ficha de estrategia, 4 recursos y los colores que nos están pidiendo en esa tecnología. Si no los podéis pagar, no podéis construirla. Eso a tenerlo en cuenta. De nuevo, carta hecha, carta finiquitada. Y en Imperial, bueno, la última es Imperialismo, que nos dice capacidad principal. Anótate inmediatamente los puntos proporcionados por un objetivo público si cumple sus condiciones. Los objetivos públicos son estos, que se van a ir desvelando poquito a poco durante la partida. De hecho, inicialmente tendríamos que haber, antes de empezar a jugar, tendríamos que haber desvelado un par de objetivos públicos. Ahí se me ha ido la perola. Y al final de cada ronda se va a desvelar un nuevo objetivo. Eso se lee para que todo el mundo sepa qué es lo que es. Y cuando un jugador consiga alcanzarlo, pues lo marca. Si otro jugador consigue alcanzarlo, también puede marcarlo. Es decir, no es un objetivo eliminatorio en el sentido de ya está conseguido por alguien, no lo puede conseguir más nadie. No, esto es público, lo puede conseguir cualquiera. Y dice, ganas un punto de victoria si controlas el Mecatol Rex. En caso contrario, roba una carta de objetivo secreto. Es decir, Mecatol Rex es esto. Si tenemos controlado eso, pues estaríamos ganando un punto aquí, en el track este. Deciros una cosa, y es que al final de lo que es la ronda de todos los jugadores se van a contar puntos, de manera que solo podemos al final de la ronda contar puntos por una carta de objetivo secreto particular que tengamos nosotros y una carta de objetivo público que esté en mesa, de forma que si no tenemos imperialismo, lo máximo a lo que podremos optar para subir por ronda son 2 puntos. Eso sí nos ha ido muy bien. Y si tenemos imperialismo, pues estáis viendo que lo máximo a lo que podremos optar por turno serán 4 puntos. Uno por objetivo público, otro por controlar Mecatol Rex y al final de la ronda uno por objetivo privado y otro por objetivo público. 4 puntos. No está nada mal. Ganas un punto de victoria si controlas Mecatol Rex y en caso de que no fuese el caso, bueno, y si no fuese el caso, que es lo que nos pasa a nosotros, controlas, o sea, robas una carta de objetivo secreto. El objetivo secreto son estas cartas y como máximo podemos tener 3 en mano. Si por lo que sea tenemos 3 cartas en mano, robamos una cuarta, pues descartamos la que no nos interese y siempre, como os digo, límite de 3 en mano. Si hemos resuelto uno de esos objetivos privados, pues estará de pie, tachado lógicamente con un token y ese ya no lo vais a perder. Y la habilidad o la capacidad para el resto de jugadores es gasta una ficha de tu reserva de estrategia para robar una carta de objetivo secreto. Estrategia, gastas y te llevas una carta de objetivo secreto. De nuevo manteniendo el límite de 3 cartas. Carta resuelta, carta girada. ¿Ahí se termina la ronda? No, como os he dicho, vamos a ir resolviendo todas las rondas en el orden de las cartas de estrategia, pero sí, o sea, hasta que todos los jugadores hayan pasado. Se pueden haber resuelto todas las cartas de estrategia y que todavía sigan haciendo cosas porque, como os recuerdo, tenemos posibilidad de hacer acciones mediante esas cartas y posibilidades de hacer acciones mediante las tácticas. ¿Y las tácticas básicamente en qué consisten? Que es creo que es de lo último ya que me queda por explicar. La activación consiste básicamente en coger un token de los que tuviésemos en tácticas y aplicarlos a un planeta en el que podamos estar o al que podamos llegar. O sea, en el que estemos o al que podamos llegar. Los siguientes movimientos. Vamos a hacer un par de ejemplos. Uno es con este y otro es con este. Por cierto, una de las cosas que no os he comentado es que estos son portales y si yo me meto por este, puedo atravesar y aparecer en este lado. Este es un portal que se une con este, o sea que zonas que están lejanas se convierten en adyacentes. Y estas zonas que están rodeadas con cachitos rojos, básicamente son zonas que no se pueden cruzar. Salvo que tengamos una tecnología o una habilidad como facción que sí que nos permita cruzarlas.
Bueno, a la hora de moverse hay que mirar el movimiento. Y si queremos llevar tropas, tenemos que mirar también la capacidad de transporte. Es decir, esta nave, por ejemplo, podría moverse hasta 2 hexágonos. Si contamos esto pues, y estuviésemos aquí, pues por ejemplo sería 1 y 2. Fácil, ¿no? Nave de 1, bla, bla, bla. La capacidad de transporte que varía según la facción que tengamos y lo evolucionado que tengamos el bicho. Si venimos a esta zona, podríamos hacerlo, esto está a 2 casillas, pues podríamos hacerlo única y exclusivamente con este. Este no transporta, en mi facción no transporta, pero imaginemos que sí transportase. Una vez te has movido, tienes que decir si tus pringaos se van a quedar en la nave o los vas a bajar al planeta que haya en la zona en la que has llegado. Si se quedan en la nave, siempre que no haya enemigos, ¿vale? Si se quedan en la nave y llega otro y te destroza la nave, los pringaos mueren. Si se quedan en el planeta y llega alguien y te destroza la nave, los pringaos se quedan en el planeta. Lógico, ¿no? Bueno, pues si hemos bajado la gente al planeta, me lo llevo. Nunca podemos llevar tropas de un planeta que ha sido activado. Es decir, tened en cuenta que lo suyo es que activéis como último recurso el planeta en el que queráis producir, ¿vale? La carta os la lleváis, pero siempre boca abajo. Otra opción de movimiento es, por ejemplo, esta. Y ahí lo que podríamos hacer sería traer este y esto. Básicamente activar una zona hace como en el Rebellion, que hace de chupón. Todo lo que esté alrededor que queramos llegar y pueda, o sea, que queramos llevar y pueda llegar por su movimiento, podremos moverlo, siempre y cuando su planeta de origen no haya sido activado. Es decir, este estaba activado. Si no hubiese estado activado, como este mueve 2, podría haber llegado. Pero no es el caso porque no puede llegar. Haríamos un ataque con naves y después un ataque con cañones espaciales. Tendríamos que hacer un ataque con cañones espaciales en el caso de que este territorio al que hemos entrado tuviese un planeta y ese planeta tuviese un cañón espacial. Es lo que siempre os digo, los cañones espaciales os van a servir para evitar que la gente se meta en vuestros planetas o los cruce. Ya no es que se metan, es que os cruce. Automáticamente pasa una nave enemiga, placa, disparas, ¿vale? ¿Cómo se hace ese disparo? Pues os fijáis aquí y dice cañón espacial 6. Pues quiere decir que por cada cañón espacial vas a tirar un dado y si sacas un 6 o más, dañas a la nave en cuestión. En muchos casos, un daño significa muerte segura, pero si tienen la habilidad de resistencia al daño, un daño significa que la giráis. O sea, si está derecha, la ponéis boca abajo. Si le volvéis a hacer un segundo daño, palma. Os lo digo porque si es una nave que no tiene resistencia al daño, directamente la quitáis del juego. O sea, la mandáis a vuestros refuerzos. En este caso no había cañón espacial, así que pasaríamos a un combate espacial que dice artillería anticaza. Eso es básicamente que si tenemos el cañón espacial evolucionado, pues tendrá esa habilidad. O sea, si tenemos esa habilidad de cañón anticazas, o sea, artillería anticazas, activaríamos esa zona. Si no, pues pasamos a la siguiente, que nos dice anunciar la retirada. El jugador que está en la zona tendrá que decidir si se va o se queda. Si decide irse, pues lo tiene que anunciar y además si ese territorio tiene tropas, pues tendrá que decidir, o si tienen tropas en el... Bueno, si tiene tropas en la nave no, pero si las tiene en un planeta tendrá que decidir si se va con las tropas del planeta o las tropas del planeta las deja ahí tiradas porque no le da tiempo, ¿vale? Básicamente resolveríamos todas las fases del combate hasta llegar al último punto y una vez resuelto eso, si la nave con la que se quiere retirar sigue viva, podrá retirarse. Si no, palma. O sea, así de fácil, ¿vale? Pasamos a anunciar retirada, efectuar tiradas de combate. Eso básicamente es simultáneo. Los dos jugadores harán sus tiradas de combate. No hay tantos dados en el juego para resolver eso contra más avancemos en la partida, pero al principio sí. En este caso, el jugador morado tiraría un dado y yo tiraría 2 dados, porque estos son tropas de a pie, las banderitas, y no entran en ese combate. Si me destrozan la nave de transporte, caen las tropas de combate, eso os lo digo. Y tiraríamos 2 dados. ¿Cómo se va a resolver ese combate? Pues muy sencillo. Él tendrá que mirar la habilidad de combate que tenga su nave y yo miraré la de las mías. En mi caso tenemos un transporte y un superacorazado. Si os fijáis,
en combate este tiene un 5 y este tiene un 9. Quiere decir que uno de los dados tendrá que alcanzar mínimo un 5 y el otro un 9. Para hacerlo justo decís, pues vamos a atacar primero con el acorazado. Tiramos el dado y nos sale un 1, dado tirada fallida, y el otro tiene que alcanzar un 9. Pues un 4, tirada fallida. O sea, esto de esa manera. Después procederíamos a asignar los impactos en caso de que hubiésemos acertado algún daño, y si hay retirada, en ese momento el jugador que esté vivo y haya anunciado la retirada, solamente un jugador de los dos puede anunciar retirada. Pues, o sea, es lo que antes se me ha olvidado deciroslo. Yo invado, el jugador que está ahí decide si se va a retirar o no, y dependiendo de si, o sea, si él dice que se va a retirar, ya no hay más preguntas. Pero si él dice que se queda, entonces yo tengo la opción de decir, oye, pues yo me retiro. La retirada siempre es a territorios adyacentes y que estén controlados por el propio jugador. Es decir, el jugador morado en este caso no podría retirarse, y yo como jugador amarillo, salvo que tuviese esto así, por ejemplo, no podría retirarme, porque no tendría ningún territorio adyacente aliado. Si estuviésemos así, pues sí que podría retirarme. ¿Que no hay retirada? El combate se continúa hasta que conseguimos vencer. Vamos, hasta que un jugador termina con las naves del otro. Después se procedería a la invasión. La invasión es básicamente bajar tropas a tierra en caso de que haya tierra. Esto es zona espacial absolutamente, entonces no hay combate terrestre. Pero si lo hubiese, pues habría un bombardeo. Eso es solamente en el caso de las naves que permitan el bombardeo. Por ejemplo, el super acorazado tiene bombardeo. En caso de que ahí hubiese un planeta, podríamos tirar un dado y si saca, por cada nave que tengamos, si saca 5 o más, el bombardeo sería efectivo y se cargaría a una de las unidades que hubiese en tierra. Después desplegamos fuerzas terrestres, que es básicamente lo que os digo, de pasar tropas de la nave a la tierra. Y en ese momento tenéis que imaginar que hay una nave espacial que está lanzando navecitas hasta que baje a la tierra que están invadiendo. Si en esa tierra hay un cañón, ese cañón va a aprovechar en ese momento para hacer fuego contra las unidades. Y ese fuego no tiene ningún tipo de habilidad, o sea, no tiene ningún tipo de requisito. Es decir, si tenéis cañones espaciales, SDP, bueno, si tenéis el SDP con la habilidad de cañón espacial, lo digo porque no sé si hay alguna facción que no lo tenga. Si lo pone seguramente sea porque sí, hay alguna que no lo tenga. Pero si lo tenéis, pues básicamente hacéis el tiro, tenéis que igualar o superar ese número, tiráis una vez por cañón y os cargáis con tantas unidades como dado hayáis acertado. No se repite más veces la tirada. Habría un combate terrestre, que es básicamente juntar todas las tropas terrestres y tirar los dos a la vez, hacéis las bajas y punto pelota. Una vez esté todo reventado, se establece el control. Es decir, si yo estuviese aquí en un combate, imaginemos que el territorio fuese del morado, pues en el momento en el que el morado se elimine, el control pasa a mí. Es decir, si él tenía este planeta controlado, quiere decir que él tiene la tarjeta de producción de este planeta. Me la tendría que dar. ¿Cómo? Boca abajo. Y en el caso de que simplemente yo fuese el invasor y me destroza, pues no pasa nada. Y por último pasamos a la producción, que solo se hará si en el planeta en el que estamos tenemos una estación de esta espacial, un puerto espacial. Eso nos permite construir unidades agotando planetas y mercancías que tengamos en nuestras manos. Por cierto, una cosa que no os he explicado antes es que durante todo el juego podemos hacer pactos vinculantes con el resto de jugadores. Y esos pactos básicamente van a resumirse, o sea, ¿qué es un pacto vinculante? Es algo que acordamos con otro jugador y puede resolver inmediatamente. Un pacto a largo plazo no sería vinculante. Yo puedo darle a otro jugador algo para que después me devuelva algo a cambio, y si no lo puede hacer inmediatamente, es a largo plazo, podrá hacerlo o no. Si lo tiene que hacer, o sea, si lo puede hacer inmediatamente, como os digo, tendrá que resolverlo. Y ese cambio puede ser, yo que sé, por ejemplo, que le damos nuestras exportaciones a cambio de que haga eso que nos favorece. Le damos una carta especial que tienen los jugadores para convencer al resto de jugadores. O sea, podemos hacer mucho tipo de... O sea, podemos decirle, proponerle cualquier cosa siempre que podamos cumplirla, y obviamente en el momento en el que se acepte, se aceptó. Bueno, pasamos a la fase de estado, y en esa fase, empezando por el jugador
que tuviese el orden según las cartas de estrategia, va a contarse un punto. Si consigue completar una de sus cartas de objetivo, la voltea, la comprueba que la tiene y la marca con un tokencito de su facción. Y si consigue completar una, como máximo, carta de objetivo grupal, también la marca. Obviamente subirá su, me cago en la leche, su peón en el track. Tantos puntos como haya conseguido subir. El siguiente jugador hace lo mismo, el siguiente también, así hasta que todos estén hechos. Se muestra un nuevo objetivo público, se lee en público y da igual, o sea, da igual que algún jugador ya lo tenga resuelto, no se resolverá hasta el momento en el que, o sea, no podrá ganar el punto hasta el momento en el que se permita debido a la carta de imperialismo o al final de la siguiente ronda. Y como os he explicado antes, vais a ir resolviendo, vais a ir desvelando objetivos de grupo 1 antes de desvelar los de grupo 2. No podéis empezar por el grupo 2 sin haber terminado con el grupo 1. En el momento en el que el grupo 1 y el 2 esté desvelado y haya que robar, o desvelar, mejor dicho, un nuevo objetivo, automáticamente el juego se finaliza. También deciros una cosa, y es que los objetivos de 1 te dan un punto y los objetivos de 2, según me han comentado, dan 2 puntos. Yo no los he mirado prácticamente ninguno, salvo los que jugamos en la partida, así que no os puedo asegurar que todos den un punto o 2 puntos. A lo mejor hay alguno que te dé más, pero lo dudo. Se roban cartas de acción teniendo en cuenta las tecnologías que hayamos evolucionado y las habilidades que tengamos como facción, porque hay facciones que van a robar más y facciones que van a robar menos. Retiramos las fichas de mandos que tengamos en el tablero para poder volver a activar esos planetas después. ¿A dónde van? A la reserva. Nunca al hexágono. Eso, recordadlo. Y cada jugador ganará pues tantas fichas de mando como le indique sus tecnologías, su habilidad de facción y demás. Generalmente suelen ser 2. Las podéis poner pues en la zona que os dé la gana. Táctica, navecitas, bueno, esto es flota o estrategia, que no me acuerdo de las palabras, leche. Y reiniciamos los planetas. Los planetas que tuviésemos bajo nuestro control agotados, los giramos de manera que vuelven a tener producción. También, si alguna unidad militar ha sido dañada y se ha quedado boca abajo, la ponemos de pie para simular que se ha curado. Y las cartas de estrategia que tuviésemos en mano las devolvemos a la zona central para volver a reiniciar de nuevo lo que es la partida. Y en el momento de la partida en el que Mecatol Rex esté conquistado y un jugador se lleve el punto de victoria pues tenemos una cosa interesante, y es que entra en acción la fase de Consejo Galáctico. Ese Consejo Galáctico consiste en robar 2 cartas. Empezamos por la primera, se lee en público y todos los jugadores que puedan votar, votarán. Esas votaciones las van a resolver mediante la influencia, los puntitos estos azules. Un planeta, hacen el pacto, deciden votar a unas cosas u otras, puedes convencer a un jugador dándole elementos, como os he dicho antes, de mercancías y demás, pues porque sí, para que te haga caso y vote a lo mismo que tú quieres, y tiene que votar sí o sí si acepta. El caso es que vais a hacer unas votaciones y una vez hagáis esa votación decís, oye, por ejemplo, ponéis que es un sí o un no. Pues digo, yo voto 3 a que sí. Se suman todos los votos de sí, se suman los votos de no y saldrá que gana o pierde. Con la segunda carta se hace lo mismo y así hasta que, bueno, eso, son 2 cartas y ya está, no hay más historia. Reiniciamos el juego, los planetas que hayamos girado los volvemos a poner de pie y punto pelota, ¿vale? Te puedes abstener, o sea, no tienes por qué gastar elementos de aquí o no te tienes por qué mojar. Lo suyo en algunos casos es mojarse y en otros no. Pues esto es el juego. Espero que haya quedado una cosa medianamente decente. No estoy viendo lo que ha durado la grabación porque no lo veo, no lo pone, pero me huele a mí que va a ser largo. Bueno, pues eso, espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, dejadla abajo en los comentarios. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero cuando me explicaron el juego me dijeron una forma de preparación que lentece un poco pero agiliza la partida. Y es que en lugar de tener un mazo con los planetas los pongas encima de la loseta en cuestión al que pertenecen, y cuando un jugador llega hasta esa loseta se lo lleva y ya está. Supongo que alguno se habrá dado cuenta. Y la verdad es que, ya os digo, al principio lentece la preparación porque tienes que andar mirando, viendo dónde las pones, pero después es básicamente coges,
llegas a un planeta, lo invades, te quedas la tarjeta, no tienes que andar buscando en un montón con un mogollón de cartas. Bueno, pues eso, espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, abajo en los comentarios es el sitio perfecto. Dadle like si os ha gustado y nos vemos el próximo día. No os puedo asegurar que este viernes al final vayamos a tener solitario de este juego, porque no lo he probado, pero la idea creo que medianamente funciona, así que a lo mejor incluso sin probarlo lo echamos a andar el viernes y a ver qué pasa. Buen camino.